Buenas tardes chicos. Bueno, estoy dando un videito introductorio, digamos, al tema que vamos a desarrollar, que es la unidad número 4, en donde estamos o vamos a trabajar con los fármacos que se utilizan, digamos, en la insuficiencia cardíaca o en insuficiencia coronaria. Entonces, lo primero que vamos a ver son los inotrópicos. ¿Qué son los inotrópicos? Los inotrópicos son aquellos fármacos o medicamentos que cambian la fuerza de las contracciones. Es importante que nosotros distingamos por lo menos lo principal. Entonces, en general, los inotrópicos cambian la fuerza de las contracciones. Entonces, existen inotrópicos positivos y inotrópicos negativos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Los positivos aumentan la fuerza de las contracciones y los negativos disminuyen la fuerza de las contracciones. Ya vamos a ver cuándo se usan unos y cuándo se usan los otros. Entonces, ustedes tienen, dentro de todo, en el libro, yo tengo apenas una síntesis como para achicar el tema, pero les hablo de que los positivos ayudan al corazón a bombear más sangre con menos latidos. Aunque la tenemos, aunque late menos, lo hace con más fuerza para satisfacer las necesidades de oxígeno del organismo. Los negativos comprenden los beta-bloqueantes, ya lo vamos a ver, beta-bloqueantes de los canales de calcio y antiarrítmicos, y estos bloquean los efectos de la adrenalina, retardan los impulsos nerviosos que pasan por el corazón, así no tiene que esforzarse tanto, ¿no es cierto? Y bloquean los impulsos que pueden provocar las arritmias. Bueno, ustedes acá tienen, digamos, como ejemplo, estas drogas que son los inotrópicos positivos, que decimos que aumentan la fuerza de las contracciones y se utilizan mucho cuando el paciente, digamos, ha tenido un descenso brusco de la tensión arterial, por ejemplo, que a veces no se ha podido restablecer con volumen. Por ahí viene un paciente a la guardia de emergencia con una pérdida de volumen importante, de sangre, de líquidos, de electrolitos, y llega con una tensión muy baja. Entonces, a veces con la reposición de volumen, depende de la edad también, porque obviamente tenemos que tener en cuenta eso, que no es cuestión de pasar, como decimos vulgarmente, un sachet de suero a chorro en un paciente de 70 años, por ejemplo, porque estamos arriesgándonos a que pueda tener una complicación cardíaca o renal. Entonces, bueno, tenemos que ser cuidadosos con eso. Entonces, el médico, en esos casos, para la persona ya anciana, va a establecer, digamos, o va a ordenar la administración de inotrópicos positivos para aumentar la fuerza de las contracciones y que esa tensión, que ha venido muy baja, se pueda restablecer un poco dentro de lo normal. A veces en los jóvenes se espera un poquito. Si un joven, a lo mejor de 20 años, se le pasa líquido a demanda, se le pasa sangre, enseguida se le está controlando con la tensión para ver si repone, digamos, los valores normales. Pero bueno, en el adulto mayor, sobre todo, hay que tener esos cuidados. Entonces, obviamente que los inotrópicos positivos no van a ser utilizados solamente en las personas de edad, sino también en los jóvenes, sobre todo cuando han tenido pacientes que han tenido politraumatismos o que están en una terapia intensiva. Entonces, volvemos a decir que los positivos aumentan la fuerza de las contracciones. ¿Cuáles son esos inotrópicos positivos? Son la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, la dobutamina, y también está el isoprotenol, creo que se usa menos. Entonces, cada uno de ellos tiene sus indicaciones, pero en general, digamos, son los que se utilizan. Estos vienen en ampolla, se hacen en dilución y se pasan por goteo. Esa es la condición. Se viene en ampolla, ya ustedes van a tener en el libro bien de cómo viene la presentación. No me hace falta, no necesito que ustedes se lo aprendan a eso, porque a poco vamos a ir viendo, digamos, a lo largo de lo que faltan las unidades que siguen, cómo vamos a manejar eso. Sabemos que hasta ahora, es lo que quiero indicarles, viene en ampolla, se hace una dilución en una cierta cantidad de solución fisiológica que indique el médico y se pasa por goteo. Entonces, cuando utilizamos, por ejemplo, el tema de los digitálicos y los cardiotónicos, por ejemplo, hay muchas
hay muchos médicos, cardiólogos, que cuando hay una persona con insuficiencia cardíaca que no ha llegado a tener, digamos, una insuficiencia coronaria, es decir, no ha pasado por una angina de pecho, por ejemplo, ante una alteración del ritmo cardíaco, a las arritmias, en fin, esas situaciones que suelen suceder, los médicos cardiólogos indican, digamos, los que son los digitálicos o los cardiotónicos, y estos mejoran la potencia, digamos, de la contracción, incrementando el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, por ejemplo, está la digoxina también que se administra, que es para alcanzar el nivel estable que requiere de 3 a 4 semanas de dosis de mantención. Entonces, bueno, esos son algunos medicamentos que se denominan digitálicos, que son vía oral, y que el cardiólogo, digamos, lo indica, digamos, para una determinada situación de anormalidad en el ritmo cardíaco. Bien, y después la insuficiencia coronaria estuvimos viendo, digamos, el tema de los nitritos, y nos detuvimos en la nitroglicerina, que ya lo hablamos, que es un vasodilatador coronario, que lo vamos a utilizar también digamos, en forma de goteo. Y hablamos de los beta bloqueantes, y los beta bloqueantes serían, digamos, los inotrópicos negativos. ¿Cuáles son los beta bloqueantes? Los medicamentos que se utilizan para controlar la tensión arterial alta, es decir, la hipertensión arterial se controla con beta bloqueantes. Vamos a tener infinidades, por así decirlo, infinidades no, porque no hay tantos, pero bueno, hay muchas marcas que ustedes a lo mejor habrán sentido nombrar, como el enalapril, como es el losartán, el bisoprolol, cuál es el Corbic 5, que muchas veces a lo mejor sus padres lo toman, entonces les va a hacer ruidito, o aún mismo ustedes. Yo estoy tomando losartán, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso lo que hacen es mantener los valores de la tensión dentro de sus valores normales. ¿Por qué? Porque se indica cuando tenemos hipertensión, ¿m? O sea que tienen, digamos, la acción es contraria a los inotrópicos positivos, porque los positivos aumentan la fuerza de las contracciones, y estos beta bloqueantes, las pastillitas para la tensión, como les decimos normalmente, disminuyen la fuerza de las contracciones. Entonces, vamos a tener, digamos, estos pequeños fármacos que vamos a utilizar. Entonces, y después vamos a llegar a lo que son los anticoagulantes como la heparina, que ya lo vamos a explicar mejor, obviamente. La heparina se suele administrar, digamos, en forma subcutánea, siempre como dosis profiláctica. Profiláctica quiere decir previniendo la trombosis venosa profunda, la TVP, que puede ser que ustedes le vean también con la sigla. Entonces eso lo vamos a explicar mejor, no se hagan problema. Y después, por ejemplo, también tenemos lo que hace, digamos, el efecto contrario a la heparina, es la vitamina K. Ustedes el año pasado lo deben haber visto en materno, porque al niñito cuando nace, al bebé se le hace la vitamina K justamente para que no vaya a tener hemorragia. Y después los fibrinolíticos, que son como por ejemplo la streptoquinasa, que se usa poco, pero se utiliza justamente en el infarto agudo de miocardio. En algunas instituciones lo usan, otras veces no, pero hay que tener cuidado en el uso, porque el uso prolongado, o sea, son por unas horas por goteo, puede provocar una hemorragia. Porque lo que hace la streptoquinasa, destruye los coágulos que han estado obstruyendo, digamos, las arterias. Entonces, puede que tengamos, digamos, ese inconveniente. Y bueno, y después vamos a ver después los antiagregantes plaquetarios, pero solamente quería dejar por ahora esta parte para que vayamos avanzando de a poco y no llenarles de golpe con todo lo que son los fármacos. Bueno, nos estamos encontrando. Hasta luego.